Vamos con el siguiente vídeo de derivadas, que vamos ya un poco a mezclar todo lo que hemos visto anteriormente, y es qué ocurre cuando tenemos una función elevada a otra. ¿De dónde surge este problema? Tú ya has aprendido, por decirlo así, a derivar una función elevada a un número, no tenías más que bajar este número, dejar la función como estaba, restarle 1 ahí arriba y multiplicar por la derivada de la función. Pues no sé, si quieres derivar, imagínate la función seno de x elevado a 7, ya sabes que esto no está bien colocado así, esto sería seno a la 7 de x, pero bueno, quiero que lo veas con toda la claridad posible. ¿Cómo se derivaba esto? Pues bajamos el 7, elevamos el seno a la 6, y como tenemos dentro una función, tenías que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que es el coseno de x. Y esto ya estaría. Por otra parte, ya sabíamos también cómo derivar un número elevado a una función. Estas son las funciones exponenciales, que simplemente consistían en dejar esta f de x quieta. De forma general, si tienes una base a, tenías que multiplicar por el logaritmo de esa base. Si la base es e, te quitas esto de en medio. Pero como tenías arriba una función, tenías que multiplicar por la derivada de esa función. Entonces, imagínate un problema, pues no sé, 3 elevado a seno de x, por poner, que queremos derivar esta función. Como tienes abajo un número y arriba una función, esto es una exponencial que dice, déjala en paz, déjala quieta, multiplícalo por el logaritmo de la base. Si la base es e, no lo multipliques por nada, pero como arriba hay un seno, tienes que multiplicar al final por la derivada de lo que tienes arriba. Y ahora, claro, te pregunto yo, ¿y si tuviésemos una función de este estilo? Abajo tenemos una función, arriba otra función. ¿A cuál hacemos caso? ¿A función elevada a un número o número elevado a función? Es decir, imagínate algo muy sencillo, que es derivar esta función. ¿Hacemos caso a la regla de arriba, dejamos el seno y restamos 1 y todo este rollo? ¿O a la regla de abajo, que es dejarla como está, con el logaritmo de x y por el coseno de x, que es el que está aquí arriba? Claro, aquí una de las cosas que hace la gente más habitualmente es decir, bueno, pues me lo invento, o lo echo al azar, o lo que más crea yo que me viene bien, tiro para adelante con todo y a ver si es suerte y sale. Lo que hace una persona que sepa matemáticas en general o que tenga inquietud por las cosas es decir, vale, pues esto seguramente no se ajusta ni a esto ni a esto. No puedo utilizar esta o esta, la que me dé la gana. Habrá que buscar una forma más interesante de ver cómo realizar este tipo de operaciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, el más sencillo, de hecho, que es x elevado a x, para que veas cómo funciona la derivación de una función elevada a otra función. El primer paso, y te lo voy a poner más así todo muy pautado para que lo veas claro, es cambiar esta f de x por una y. Ya ves que el primer paso no tiene ninguna dificultad, no hay ningún tipo de problemas, y en el segundo paso tampoco debería haber ningún tipo de problemas. Si quieres ir haciéndolo tú mientras yo lo voy colocando, pues simplemente para ahora el vídeo y toma logaritmos a los dos lados de la ecuación. Páralo si quieres, como digo, y si ya lo has parado, ya lo has hecho, o si no, tomar logaritmos significa que el logaritmo de y es igual al logaritmo de x elevado a x. Paso número 3, aplica propiedades de logaritmos. Ya sabes que los exponentes se pueden caer ahí abajo con ciertos matices, ya lo vimos en un vídeo anterior. Esto solo se va a poder realizar en aquellos puntos en los cuales la función exista. Entonces, de aquí en adelante, asumimos que la función existe. Por ejemplo, te recuerdo que si aquí tuvieses un 2, al quitar este 2 de en medio, este podría ser negativo y el logaritmo no existiría. Con el 2 ahí arriba, menos algo elevado a 2 sí que existiría, se podría calcular ese logaritmo. Pero bueno, asumimos a partir de aquí que esto lo haremos siempre que se pueda hacer, evidentemente. Y ahora llega el paso número 4, que es el interesante, que es deriva de forma implícita. Ya lo vimos en el vídeo anterior, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas antes de seguir, y la idea es que derives todo lo que tienes ahí tal y como está. Es decir, vamos a la parte derecha primero, que es quizá la más sencilla, primera derivada que es 1, por la segunda sin derivar, más primera sin derivar, por la segunda derivada. Es decir, la parte derecha no es ni más ni menos que el logaritmo de x más x entre x es 1, siempre y cuando se pueda calcular x entre x, es decir, la x no puede ser 0, pero tampoco lo podría ser aquí. 0 elevado a 0 no existe. Y recuerda, estamos asumiendo que existe lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a la parte izquierda. Entonces, la parte izquierda, ¿qué es? El logaritmo de una cierta función que no sé cuánto vale. ¿Cómo se deriva un logaritmo? Pues el logaritmo se deriva 1 partido por la función, pero derivación implícita significa que si ahí dentro tenemos una función, tendremos que multiplicar por la derivada de la función, sea lo que sea, que no lo sabemos. Entonces, y' partido por y tiene que ser igual a todo esto. Como decíamos en el vídeo anterior, a mí lo que me interesa aquí, ¿quién es? Despejar y'. Por tanto, y' será y que multiplica a 1 más el logaritmo de x. Y podríamos decir que está acabado ya este problema si no fuese porque es muy sencillo saber quién es y.
a fin de cuentas, y quién es la propia función, y es igual a x elevado a x, con lo cual no tenemos más que cambiar esta y por x elevado a x y tendríamos ya nuestra función derivada. Si quieres cambiar este y' por f' de x, es exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de problemas y aquí lo tendrías. Sí voy a hacer un comentario antes de pasar al siguiente ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos aquí, aunque el vídeo nos queda un poco más largo de lo habitual. Yo nunca haría esto de esta forma que voy a plantear ahora, pero es verdad que esto pues funciona así y existe y además está bien. ¿Qué habría pasado si yo hubiese derivado esta función imaginando que ahí arriba tengo un número y abajo tengo una x? La derivada sería bajar esta x abajo, esta x se queda elevada a x menos 1 y por la derivada de lo de dentro, que es 1. Es decir, si multiplico las potencias me queda 1 más x menos 1, que es simplemente x elevado a x. ¿Qué habría pasado si hubiese hecho esta derivación como si tuviésemos abajo un número y arriba una x? Pues esto sería una función exponencial que básicamente es déjala en paz, multiplica por el logaritmo de la base, que es x, y lo multiplicas por la derivada de lo que está arriba, que es 1. Y ahora te planteo yo, ¿qué pasa si yo sumo estas dos funciones? Pues que me queda x elevado a x más x elevado a x por el logaritmo de x. ¿Y esto qué es? X elevado a x que multiplica a 1 más el logaritmo de x, que justamente es la derivada de esta función. ¿Qué significa eso? ¿Podría yo derivar cualquiera de estas funciones haciendo la derivada como si fuese una potencial y luego como si fuese una exponencial y sumar las dos? Por poder se puede sin ningún problema, pero primero, lo más normal es que te líes, seguramente, porque no te acuerdas de quién era la variable, quién era el número, etcétera, etcétera. Y lo segundo y más preocupante quizá es que no estás demostrando un conocimiento, sino demuestras que sabes una receta, sin más. De esta forma demuestras un montón de cosas, que es lo que todo el mundo va a estar esperando. Una vez visto esto, vamos a ver otro ejemplo cualquiera, algo de este estilo. Te dejo a ti ahora mismo 5 segundos para que pares el vídeo y lo hagas tú. Y asumiendo que ya has parado el vídeo, si no, pues páralo ahora porque voy a empezar a hacerlo yo. Vamos con ello. Hemos dicho que el primer paso era cambiar este f de x por una y, porque es mucho más sencillo. Aquí ya sabes que podríamos poner logaritmo seno de x, x, pero bueno, para que sea más sencillo, vamos a hacerlo así. El segundo paso, si recuerdas, era tomar logaritmos. Vamos a abusar mucho de los paréntesis para que quede esto lo más claro posible. El tercer paso son propiedades de logaritmos. Y fíjate que aquí es muy importante que no estamos haciendo nada distinto a lo anterior. Una de las ventajas de este tipo de derivación es que siempre es igual. Y de hecho, en la parte izquierda, cuando ahora derivemos de forma implícita, que tenemos la misma derivada implícita que va a aparecer siempre, que es logaritmo de y, 1 partido por y, por la derivada de lo de dentro, que es y'. Y si ya lo quieres ir colocando como y' entre y, pues ya digo, va a ser siempre igual, con lo cual sin problemas. Y el problema generalmente va a llegar en la parte derecha porque te puede tocar derivar cualquier cosa. En este caso en particular tienes un producto, con lo cual primera derivada por la segunda sin derivar. Cuidado que tienes logaritmo del logaritmo de x, no logaritmo cuadrado, sino logaritmo del logaritmo. Y la siguiente fase es primera sin derivar y aquí llega un poco la complicación. Para derivar el logaritmo de algo, el primer paso es 1 partido por ese algo. Entre comillas, hemos derivado ya este logaritmo, pero claro, ahora tengo que derivar este segundo logaritmo derivada de lo de dentro, ¿no? Que esto es 1 partido por x. Me queda un poco un follón de cosas, pero en el fondo tampoco me va a importar demasiado, porque mi objetivo, te recuerdo, que era despejar y'. Si lo colocamos así para que sea un poco más sencillo, no tenemos más que mandar esta y al lado derecho. Insisto que es lo mismo que hemos hecho antes. Y aquí fíjate si es lo mismo, que lo voy a hacer de una forma pues muy cutre, que es copiando y pegando, y me ahorro escribir todo eso que está ahí, que es un follón. Ni siquiera se puede simplificar de forma sencilla. Bueno, a lo mejor podríamos, no sé, colocar, sí, vamos a hacer una cosa que es colocar esta x aquí detrás y colocar el seno aquí arriba. Así queda un poquito más sencillo. Tampoco te creas tú que nos ha quedado una cosa maravillosa. Lo colocamos aquí detrás y bueno, nos ha quedado un poquito más compacto, aunque ya digo que la diferencia es prácticamente ninguna. Y ya lo que nos queda por hacer, ¿qué es? Pues donde pone y, sabemos directamente quién es y, que es logaritmo de x elevado al seno de x. Y esto multiplica a todo este rollo que tienes aquí, que es el coseno de x por el logaritmo del logaritmo de x más el seno de x entre x por el logaritmo de x, y ya estaría.
sea, ya ves que no tiene mucho mayor problema. Hemos puesto un ejemplo relativamente sencillo y un ejemplo relativamente complicado, y aún así ya ves que un poco el mecanismo es esencialmente el mismo en los dos. Por supuesto, por hacer la comprobación, pues vamos a hacer lo que decíamos antes. Vas a ver un poco dónde está el lío de esto. Yo por eso a mí esta forma no me gusta, y además seguramente un corrector externo pues va a pensar que has hecho algún tipo de truco. De hecho, mucha gente no conoce que se puede hacer esto de esta manera. Gente, me refiero, profesores. Entonces, ten un poquito de cuidado con este tipo de cosas porque al final te pueden dar problemas y no merece la pena. Pero bueno, aún así lo voy a hacer para que veas cómo funciona. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un fn, es decir, nfn-1 por f', o lo que es lo mismo en este caso, imaginando que tenemos aquí una función y este es un número, tendríamos que bajar el número aquí atrás, dejar la función elevada a ese número -1 y multiplicar por la derivada de la función, que es 1 partido por x. Vamos a imaginar que tenemos un a elevado a x. Para derivar a elevado a x consiste en déjalo en paz. Bueno, a elevado a x no, sería a elevado a una cierta función. Déjalo en paz, como digo, multiplica por el logaritmo de la base y añade la derivada de lo que tienes ahí arriba. Ahora esto es muy bonito porque cuando ya has visto toda esta parte, te parece hasta sencillo toda la parte de derivadas del principio, cuando te pedía derivar 3 elevado al seno de x o algo así, pero bueno, lo que tiene el conocimiento, cuando vas subiendo, te va pareciendo muy sencillo todo lo anterior. Cuando estás en ese momento viendo algo, te parece algo prácticamente imposible. A mí, por ejemplo, esto que te estoy contando ahora me parece muy sencillo porque yo ya sé cosas de un nivel muy superior, pero cuando lo vi la primera vez me pareció un follón terrorífico. Entonces, bueno, completamos este problema para elevar a elevado a una función. Te dice, déjalo en paz, multiplícalo por el logaritmo de la base, que en este caso, cuidado, es logaritmo del logaritmo, y a su vez tienes que multiplicar por la derivada de lo que tienes ahí arriba, que sería el coseno de x. Si ahora sumo estas dos derivadas que he hecho parciales, por decirlo así, ¿qué tendrías aquí? Pues vamos a intentar colocarlo ya un poco en condiciones, porque si no esto va a ser un follón. Aquí tienes el logaritmo de x elevado al seno de x por, fíjate lo que voy a hacer, logaritmo de x elevado a -1. Ahora vas a ver por qué lo hago. Y todo ello partido por x. La segunda no se puede simplificar nada en particular, simplemente pues copiaríamos logaritmo de x elevado a seno de x por el logaritmo del logaritmo y por el coseno de x. Nos fijamos que tenemos factor común a este logaritmo de x elevado al seno de x y a ese logaritmo de x elevado al seno de x. Lo ponemos en rojo para que se vea bien, por si acaso estás cansado ya de ver tantas operaciones, tantas cuentas. Y aquí en el paréntesis lo que vamos a colocar es primero este, que es un poco más sencillo. Déjame que lo ponga al revés, sin ninguna razón en particular. Y en la segunda parte vamos a dejar a la x donde estaba, vamos a dejar al seno de x donde estaba, pero el logaritmo a la -1 significa colocar el logaritmo en la parte de abajo y tendríamos ya derivada nuestra función original, y prima, o f' de x, daría un poco igual. Aquí la tienes. Claro, vamos a copiar esto que hemos hecho aquí atrás, porque esto ya es tan largo que empieza a costar un poco hasta comparar las cosas. Y fíjate, pues que en el fondo es exactamente lo mismo. Ahí tienes tu factor común, coseno, logaritmo del logaritmo, y ahí tienes un seno entre x por logaritmo de x. Exactamente igual si lo hacemos de una forma que si lo hacemos de la otra. Como digo, yo no haría esta segunda forma, creo que es más lioso y además hay gente que te lo puede mirar un poco con recelo porque no es una fórmula conocida. Sin embargo, aquí demuestras derivación implícita y un montón de cosas, mucho más recomendable hacerlo de esta forma que de la otra. Ahora lo que te queda, pues ya sabes que es hacer un montón de ejemplos. Empieza por hacerlos de este vídeo un par de veces y busca derivadas de función elevada a función, derivadas complicadas o algo así. Aparecerán un montón en tu libro, en fichas, hazlas de mis apuntes, que hay un par de ellas también por ahí. Pero ya ves que más o menos siempre es un poco la misma filosofía, se hace más o menos siempre igual y en el fondo, cuando hagas 2 o 3 de ellas, vas a ver que tampoco tiene mucho misterio. Como siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y con esto ya cerramos este bloque y nos vemos ya en los próximos vídeos.